Muy buenos días, estimados estudiantes. En esta clase vamos a empezar viendo en qué consiste la ley cero de la termodinámica y cuándo nosotros la tenemos que aplicar. Pero primero vamos a hacer una pregunta de desequilibrio cognitivo y después empezaremos realizando la colección del deber y finalmente veremos este tema. Muy bien, la pregunta es la siguiente. Si nosotros tenemos esta gráfica de temperatura versus calor, en donde el calor le colocamos en el eje de las abscisas y medimos en calorías, y la temperatura en el eje de las ordenadas y medimos en grados centígrados, en un proceso en el cual nosotros tenemos hielo, tiene que elevar la temperatura, después cambiar de estado de sólido a líquido, después elevar la temperatura hasta su punto de ebullición, cambiar de estado de líquido a gaseoso, y finalmente subir su temperatura, el vapor. Vamos a tener una gráfica como esta. Ahora, ¿qué sucede si nosotros decidimos invertir los ejes del sistema de coordenadas? Es decir, que queremos colocarle ahora en el eje de las abscisas la temperatura y en el eje de las ordenadas el calor. ¿Cuál de las dos gráficas nos quedaría? ¿Cuál de estas dos gráficas sería la respuesta? Muy bien, analicemos. Nos damos cuenta que a la derecha las calorías son positivas. Si le cambiamos en el eje de las ordenadas, que es vertical, sería arriba del origen que sea positivo. Entonces, tanto la gráfica 1 y 2, nos damos cuenta que las calorías están arriba del origen, hasta mientras cumpliría ambas. Veamos qué sucede con la temperatura. 100 y TF que están arriba serían positivas, es decir, ahora deberían ir a la derecha, que es positiva. Y TO, que es la temperatura inicial, es negativa. Esta que está abajo, ahora debería ir a la izquierda. Entonces, ¿cuál de las dos gráficas es la correcta? Perfecto, la segunda. Porque TO está a la izquierda, es negativa. Y 100 y TF, en cambio, están a la derecha, serían positivas. Entonces, la respuesta sería la segunda gráfica, que resultaría de invertir solamente los ejes del sistema de coordenadas. ¿Sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, aquí nosotros tenemos el siguiente problema, donde tenemos hielo, 150 gramos de hielo a menos 30 grados centígrados. Y vamos a convertir en vapor de agua a 140 grados centígrados. Entonces, primero, el hielo tiene que elevar su temperatura hasta el punto de fusión, que es 0 grados centígrados. La masa 150, calor específico del hielo es 0,5 y la variación de temperatura de menos 30 a 0 es 30. 2250 calorías. Q2, ¿cuántas calorías tiene que ganar el hielo para cambiar de estado? Pero no cambia su temperatura, sigue siendo 0, que es el punto de fusión. 150 y 80, recordamos que es el calor latente de fusión, que es base siempre 80 calorías sobre gramo. Nos da 12.000 calorías. Ya tenemos agua a 0 grados centígrados. Ahora el agua tiene que elevar su temperatura hasta 100 grados centígrados. Q3, 150 la masa. Como ya es agua, su calor específico es 1 y variación de temperatura es 100. 15.000 calorías. Después, para que el agua se transforme en vapor, es masa por calor latente de vaporización. El del agua es 540. Nos da 81.000 calorías solamente para que cambie de estado de líquido a vapor. Y una vez que tenemos vapor de agua, Q5 nos indica cuántas calorías necesita ganar ese vapor para elevarse hasta 140 grados centígrados. 140 menos 100, que es la temperatura inicial, 40 grados centígrados. Calor específico del vapor es 0,5. Nos da 3.000 calorías. Entonces el calor total que necesitó fue de 113.250 calorías. Ahora, este problema nosotros queremos realizar la gráfica de temperatura versus calor. Miren, tenemos inicialmente hielo a menos 30 grados centígrados. Le damos 2.250 calorías y elevó su temperatura hasta 0 grados centígrados. Le damos 12.000 calorías para que del estado sólido en el que está se transforma a estado líquido a 0 grados centígrados. Después, le damos 15.000 calorías para que para que el agua que está a 0 grados centígrados suba a 100 grados centígrados. Después, damos 81.000 calorías para que el agua que está a 100 grados centígrados se convierta en vapor de agua a 100 grados centígrados. Finalmente le damos 3.000 calorías
para que el vapor que está a 100 aumente su temperatura a 140 grados centígrados. Entonces las líneas inclinadas representan cambio de temperatura. Las líneas horizontales representan cambio de estado. Punto de fusión, punto de ebullición. Al principio de la línea horizontal está en estado sólido. Al final de esta línea horizontal está en estado líquido. Al principio de la línea horizontal está en estado líquido y al final está en estado gaseoso. En cualquiera de estos puntos, lo que vamos a tener es mezcla de agua con vapor de agua. Y en cualquiera de estos puntos vamos a tener una mezcla de hielo con agua. ¿Sí? Pero chicos, aquí tenemos la interpretación de la gráfica de temperatura versus calor. Y si nosotros sumamos todas esas calorías, al final nos da el calor total, que es de 113.250 calorías, que fue lo que se necesitó. Entonces, miren, eleva la temperatura del hielo de menos 30 a 0. Es este proceso. Cambia de estado el hielo, de sólido a líquido. Se le mantiene la temperatura. Punto de fusión. Es este proceso. Aumenta la temperatura del agua, de 0 a 100. Es este proceso. Cambia de estado el agua, de líquido a vapor. Y se mantiene el punto de ebullición que es 100 grados centígrados. Es este proceso. Finalmente, eleva la temperatura del vapor de agua de 100 a 140. Este proceso de acá. Y aquí tenemos la gráfica de temperatura versus calor. Ahora sí, vamos a entrar a ver las leyes de la termodinámica y en esta clase la ley 0 de la termodinámica. ¿Qué nos dice la termodinámica? Dice que es la parte de la física que estudia las transferencias de calor, la conversión de energía y la capacidad de los sistemas para producir trabajo. Es decir, que ahora vamos a empezar a resolver problemas en los cuales tengo una cierta cantidad de agua a una temperatura. Tengo otra cantidad de agua a una temperatura diferente, puede ser más alta o más baja, y yo las mezclo. ¿Qué pasa si yo junto las dos cantidades de agua que están a diferente temperatura? ¿Qué pasará? O si queremos complicar un poco más, tengo agua y le coloco hielo. ¿Qué pasará con esa mezcla? Eso es lo que vamos a aprender. Y justamente la ley 0 de la termodinámica es la que nos va a ayudar dando respuesta a esa pregunta. ¿Qué nos dice? Que cuando dos cuerpos interactúan térmicamente entre sí, aquel cuerpo que está a más alta temperatura le va a transferir calor o energía, ya vimos que es lo mismo, a un cuerpo de más baja temperatura. ¿Hasta qué punto? Hasta que ambos lleguen a tener una misma temperatura. En el momento que ambos lleguen a tener la misma temperatura, ya no existe transferencia de energía, ya no existe calor. Y a esa temperatura se le va a llamar temperatura de equilibrio. Un cuerpo a temperatura alta, otro cuerpo a temperatura baja. Al juntarlos interactúan entre sí. El de mayor temperatura entrega calorías al de menor temperatura. Y al final ambos quedan a una misma temperatura llamada temperatura de equilibrio. Y aquí deja de pasarse calorías. Ya no se transfiere calor. Perfecto. ¿Qué tenemos ahora nosotros? La expresión matemática. Nos dice que el calor ganado nos va a quedar siempre positivo. Es igual al calor perdido. El calor perdido nos queda negativo. Entonces, para que sean iguales, le multiplico por menos para que me quede positivo. Entonces, esta es la ecuación que vamos a utilizar. Calor ganado es igual a menos calor perdido. ¿Quién gana calor? Los cuerpos que están a baja temperatura. ¿Quién pierde calor? Los cuerpos que están a alta temperatura. ¿Sí? Recuerden que como la temperatura final es mayor que la inicial, por eso nos sale positivo. Aquí como la temperatura final es menor que la inicial, nos sale negativo. ¿Sí? Y de esa forma nosotros vamos a resolver problemas donde tengamos esta mezcla de sustancias a diferentes temperaturas y lograr encontrar la temperatura de equilibrio. Justamente el siguiente video vamos a ver en cambio problemas relacionados a la ley 0 de la termodinámica.